Dios está preparando a Abraham para la siguiente prueba, pero ¿cuál es? Sarai y el faraón. Abraham enfrenta una severa hambruna en Canaán, lo que lo llevó a salir de Egipto. Mientras vivía en Egipto pasaba en la bendición que Dios le había declarado antes él. ¿Dónde estaba la bendición de la tierra? Abraham tenía miedo que por su vida y por la de su esposa mientras estaba en Egipto. La costumbre del faraón era llevar a las mujeres hermosas a su palacio para satisfacer sus pasiones obscenas momentáneamente. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes del faraón y le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Génesis 12, 14 al 15. Abraham convenció a su esposa Sarai que mintiera, que dijera que era su hermana, porque de hecho era la hija de su padre, pero no la hija de su madre. Observó cómo se llevaban a Sarai, el amor de su vida. Una vez más, ¿dónde estaba la bendición de él? ¿Dónde estaba? Abraham confió en que Dios la liberaría y Dios permaneció fiel, no permitió que nadie los oprimiera y mucho menos permitió antes que el amor de ellos se destruyera. Primera de Corintios 16, del 21 al 22 nos dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Cuando usted está en la voluntad de Dios, un séquito invisible de ángeles lo rodea de día y de noche, toda clase de peligros. Si permanece fiel a Dios durante la prueba, Él se encargará de que usted esté protegido y salga libre y que sus enemigos huyan delante de sus ojos. Así pasó la tercera prueba. La cuarta prueba. La siguiente prueba tuvo cuando Abraham escuchó que Lot, su sobrino, fue hecho cautivo, cuando 4 reyes que ya habían destrozado a 12 naciones sitiaron a Sodoma. Abraham, con fe en Dios, organizó el primer comando de ataque del ejército de defensa israelí con solo 318 sirvientes que habían nacido en su casa. Abraham rescata a Lot, trayendo los despojos de la guerra al rey de Sodoma, quien se los devolvió a Abraham. Pero Abraham se negó a aceptarlos y le dijo al rey de Sodoma: he alzado mis manos a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 22, 23. En muchas ocasiones Abraham y sus descendientes confiaron en Dios, les daría la victoria sobre abrumadores adversarios en la futura guerra para los supervivientes de la nación. El Dios que defendió la tierra y el pueblo en aquel momento es el mismo que hoy te defiende. Hoy defiende y también defiende al pueblo judío en este día y para siempre. Él es el defensor que no adormecerá ni dormirá. Salmo 121:4. Tus enemigos que reconoces que hay un espía en el cielo, es cualquiera que sea, usará su poder. Tus enemigos reconocerán que hay un espía en el cielo, cualquiera que sea, y usará su poder justo e ilimitado para asegurarse que la bendición de Abraham perdure a través de los siglos, hasta que su Hijo Jesucristo reine, dando desde Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida, Faraón reunió 600 de sus mejores carrozas, su principal general y todo su poderoso ejército para destruir por completo a los indefensos hijos de Israel. Moisés confió en Dios y proclamó la victoria, porque alentó al pueblo con estas palabras: no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habían visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 al 14. Cuando dividió el mar rojo,
Cuando destruyó las carrozas del faraón y ahogó a su ejército, el Señor permanece fiel a su promesa. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y así como salvó a los egipcios, si tú estás, Dios derrotará una vez más a tus enemigos y no permitirá que nada malo te pase. ¿Cuáles son tus enemigos? Debes tener muchísimos tal vez, o de pronto no tengas, pero tenlo por seguro que tu Padre Celestial luchará por ti para que tus enemigos sean totalmente derrotados. Entonces debes confiar en nuestro Padre Celestial. Debes confiar que Dios siempre te sacará y que tus enemigos caerán a tus pies. El pacto entre las partes, la quinta prueba. Dios también reveló a Abraham la bendición en esta visión, asegurándole que tendría un heredero que saldrá de su propio cuerpo. Este heredero era el hijo de la promesa. Además, Dios le mostró a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Luego le prometió a Abraham y a su descendencia que le daría la tierra. Antes Dios siempre requiere un sacrificio para sellar un pacto. Esto se conoce como el pacto entre partes, Génesis 15. El acto de matar animales tenía una doble implicación. El primer plan o el primer lugar involucraba un sacrificio, lo que era como cuando se hace un pacto. El segundo lugar, la parte que juraba sobre los animales sacrificados se obligaba a mantener el pacto o estaría sujeta a ese mismo destino si la violaba. Abraham tuvo que haberse sentido en el colmo de la felicidad y de asombro de tan solo imaginar que podía ser padre a una edad avanzada. Pero Abraham pensó de la emoción y a la esperanza, al horror y a una gran oscuridad. Génesis 15:12. Cuando Dios les reveló el obrego futuro de sus descendientes, entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y antes será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. No obstante, una vez más, Abraham pasó la prueba y confió en Dios. Esto agradó al Señor, porque en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Génesis 15:18. Como lámpara que nunca se apagará, lo cual simbolizaba la presencia de Dios que se movía entre las partes. Dios le explicó el contenido del pacto a Abraham. Él y su descendencia recibirían una tierra real que se conocerá como el Estado de Israel. El contrato original de propiedad realizado de la tierra se selló con sangre entre Dios el Creador y Abraham, el padre de muchas naciones. Sexta prueba, Agar y Sarai. El plan de Dios no era que Abraham tuviera un hijo con Agar. Esa fue idea de Sarai. Sarai le dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos a través de ella. Génesis 16:2. La prueba de fe de Abraham se desató cuando Sarai lo culpó por su esterilidad, porque Agar estaba embarazada de un hijo suyo y no de Sarai. Abraham todavía no había entrado en el pacto total con Dios, todavía no había circuncidado. Por lo tanto, el niño que Agar llevaba en su vientre no podía ser el hijo del pacto que Dios le había prometido muchos años antes. A pesar de que Abraham se desalentó por la difícil decisión que tenía que tomar, confió en Dios y con el tiempo le permitió a Sarai echar a Agar. La séptima prueba, la circuncisión. Esta prueba tiene que ver con el requisito que Dios demanda para el pacto abrámico: cortar el prepucio de los hombres. Esto era y es todavía una señal de lazo de fe entre Dios y Abraham. Génesis 17:11. Este acto distintivo simboliza otra forma de separación de la simiente de Dios del mundo y en última instancia de la maldad. Jeremías 4:4. Es una señal ceremonial que
que permanece hasta hoy en el pueblo judío. Esta fue una de las pruebas más desafiantes y significantes para Abraham. Desafiante porque era un acto, no era solo sin precedentes, sino también peligroso, porque Abraham tenía 29 años de edad. Significaba porque la circuncisión se convertiría en una señal obligatoria del pacto entre Dios y su pueblo con respecto a la tierra de Israel, desde aquel momento hasta la eternidad. Abraham tenía en esta edad 99 años de edad. Fue solo después que Abraham se circuncidó y entró en el pacto que Sarai concibió el hijo de la promesa. Cuando alguien piensa en lo que puede haber pasado antes de ese tiempo, puede comprender completamente lo que Dios había hecho para proteger a Abraham y a Sarai. Faraón o Abimelech podían haber tomado a Sarai y matado a Abraham, pero Dios lo prohibió. Se aseguró de que Abraham y Sarai concibieran y dieran a luz el hijo de la promesa tal como lo había declarado, ya que nadie impediría la bendición o se llevaría la gloria del gran yo soy. Puedes entender que nunca es tarde. La octava prueba, Agar y Ismael. Después del nacimiento de Isaac, Sara se sintió mal. Cada vez estaba más celosa de Agar y de Ismael. Ellos eran un recordatorio constante de su propia falta de fe en Dios, que había declarado la bendición sobre ella y sobre sus esposos años atrás. Por lo tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no me va a heredar como Isaac mi hijo. Génesis 21:10. Abraham se debe haber sentido bastante consternado con la petición de Sara, porque él amaba a su hijo primogénito Ismael. Sin embargo, Dios le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamado descendencia. Génesis 21:12. Nótese que el Señor se refirió a Ismael como el muchacho y el hijo de tu sierva. Dios estaba declarando que solo a Isaac se perpetuaría el pacto. Abraham puso su fe en Dios, que nunca le había fallado, y el muchacho se fue, conjunto con su madre. La novena prueba, el sacrificio de Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo los sirvientes suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:1-13. Analicemos esto entre Dios y Abraham para comprender mejor la devoción absoluta que Abraham le tenía. ¿Cómo puede un mortal comprender esta prueba? Si tienes hijos y los amas mucho, te darás cuenta que es muy duro, y más que tú tenías que matarlo y ofrecerlo, y era el hijo del pacto. Los eruditos judíos dicen que este acto, como una de las 10 pruebas de fe de Abraham, es el único en que la Escritura se refiere como una prueba. La intención de Dios era que Abraham llevara a su término las otras nuevas situaciones. Sin embargo, nunca planeó que Abraham sacrificara a Isaac. Dios había prometido a Abraham un hijo que le daría la bendición, pero nunca había anulado su palabra, porque Dios no es hombre para que mintiera. Número 23:19. A la edad de 100 años, Abraham finalmente recibió la recompensa del hijo de la promesa. Qué grandes aspiraciones tenía para Isaac, el heredero de la bendición de Dios. Pero entonces Dios llamó a Abraham y le dijo que hiciera algo muy difícil. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho en este momento
¿lo hubieras verdaderamente sacrificado a tu hijo? Si Dios te lo manda, ¿lo harías? Instantáneamente Abraham reconoció la voz de Dios y dijo: aquí estoy, indícame. Lo que estaba listo para cumplir la petición de Dios. En las instrucciones detalladas que Dios le dio a Abraham, le dijo que ofreciera a Isaac en el altar de sacrificio. Después de que Abraham escuchó las instrucciones de Dios, podía haberle dicho que él le había prometido, que en varias ocasiones quizás era el vínculo con el destino futuro en el que se basaba la promesa que Dios le había hecho. Pero tuvo una fe pura del que Dios prevalecería, así que decidió simplemente dormir. No cuesta trabajo imaginarnos la paz en el momento de tal tormenta personal. Las pruebas en las Escrituras son para el beneficio de aquellos que están siendo probados, porque Dios solo prueba a los justos. Jehová prueba al justo, porque Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 11, 5, 7. Daniel durmió en la fosa de los leones rodeado de una muerte inminente y salió triunfante. Jesús durmió en un monte durante unas fieras en tempestad que aterrorizó a sus avenzados discípulos que habían nacido en el mar de Galilea. Esta clase de paz perfecta solo puede provenir de una fuente, Dios. Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac para la absoluta sumisión de Abraham a la voluntad de Dios. Luego declaró la bendición sobre Abraham e Isaac una vez más. Génesis 22, 2, 17, 18. Esta prueba estableció definitivamente la completa devoción de Abraham hacia Dios. Llevaría a Abraham al pináculo de su relación con el Señor, a quien tanto amaba. Después del monte Moriah, las Escrituras no vuelven a mencionar que Dios se dirigió a Abraham directamente otra vez, porque había pasado la última prueba. ¿Pasaremos nosotros las pruebas? Tengamos fe en nuestro Padre Celestial y verás a ver cómo todas las pruebas las vamos a pasar. Sin importar lo dura que sea, Dios siempre estará a tu lado y Dios siempre cumplirá todo lo que te ha prometido. Y última prueba, el entierro. Esta prueba tiene que ver definitivamente con la tierra prometida en la bendición de Dios. A pesar de que el Señor le había prometido a Abraham y a su simiente toda la tierra de Israel, cuando su amada Sara murió, Abraham tuvo que inclinarse ante los habitantes paganos de la tierra prometida y comprar una propiedad para sepultarla. Génesis 23. Abraham había exigido la tierra porque ya le había recibido en el pacto con Dios. Ya era dueño de la tierra, pero en vez de esto, se mantuvo firme en su intención de comprarla, lo que creyó el primer documento de transacción de tierra que relata la escritura, tal como tuvo lugar en Canaán, y quedó la heredad y la cueva en ella había de Abraham como posesión para ser sepultada, recibida de los hijos de él. Génesis 23:20. Es importante que las tres compras de tierra más explícitas que se relatan en las escrituras tienen que ver con cronológicamente los tres lugares de la propiedad real, por lo que Israel más ha tenido que entender. Uno es la cueva de Macepa, que Abraham compró para sepultar a Sara y que en la actualidad se localiza en Hebrón moderno, y pasó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 ciclos de plata de buenos ley entre mercaderes. Génesis 23:16. El segundo es Siquem, el cual compró Jacob y que luego de algún tiempo se convirtió en el lugar de tumbas de José y se encontrará en la región moderna de Machzuzá. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán.
cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amón, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y le llamó el Olé Israel. Génesis 33, 18. La tercera compra es la compra del sitio del templo que David compró, que se encuentra en Jerusalén. Entonces el rey David dijo a Horam: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, y ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dijo David a Horam por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofrecieron holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le prometió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Primera de Crónicas 21, 24, 26. Dios prometió la tierra y mucho más a Abraham y a su simiente. Prometió que los descendientes de Abraham serían benditos para el mundo. ¿Cómo puede ser un pueblo que habitó en el desierto durante 40 años antes de la llegada a la tierra prometida? ¿Cómo podría serlo un pueblo que con el tiempo se dispersó por todas las naciones de la tierra? ¿Cómo podría ser un pueblo que casi fue aniquilado durante la masacre del Holocausto? Porque Dios prometió llevarlos a la tierra que les mostraré. Génesis 12:1. Piensa en esto. El Dios de la Biblia es un Dios de pactos. Nadie alcanza su destino divino sin caminar con Dios en un pacto. Cada flor que florece en las Sagradas Escrituras está plantada en la tierra de un pacto. El Dios de pacto. Nosotros en este momento estamos sobre el pacto de la gracia, el pacto del Calvario. Gracias para nosotros, pero para nuestro Señor Jesucristo fue muy duro, y gracias a ese pacto nosotros tenemos la salvación. Hoy quiero orar por ti para que entiendas lo importante de que las pruebas te van a ayudar a tener cosas mejores, y que cada prueba que tu Padre Celestial te da es porque Él quiere bendecirte, y que al final de la prueba tendrás una gran bendición. No sé cuál es la prueba que tú estás pasando ahora, pero te digo, confía en nuestro Padre Celestial, porque Él te va a bendecir. Padre eterno, misericordioso, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios eterno, por cada persona, por cada oyente, Padre Celestial, que en este momento están pasando una prueba. Yo te pido, Dios eterno, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiándolos, y que en este momento, Dios eterno, misericordioso, seas tú ayudándolos, y seas tú, Padre Celestial, dándole cada día más y más de ti. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que incremente su fe, Padre Celestial, para que ellos aprendan a confiar ciegamente en ti, y a entender, Padre Celestial, que todo lo que nos pasa es por nuestro bien. Así como Abraham confió, Padre Celestial, y pudo salir airoso en la prueba final, en la más dura, que es la prueba, Padre Celestial, del sacrificio de Isaac. También te pido en este momento, Dios eterno, que seas tú, oh Santo Espíritu de Dios, guiando a cada persona, Padre Celestial, dándole confianza para que puedan salir airosos de la prueba que están pasando hoy. Confía en el Dios Todopoderoso, y ten por seguro que ese Dios Todopoderoso siempre te va a ayudar y siempre te va a direccionar. Confía y verás a ver todas las cosas tan hermosas que Dios te dará. Confía y verás a ver que serás victorioso, que la victoria es tuya, y que si somos partícipes del sufrimiento de Jesús, también somos partícipes de todos los beneficios y de toda su gloria. Que el Dios Todopoderoso esté contigo. Confía en este momento, no sé cuál sea, pero sé que Dios te dará la victoria. Y confía, porque nuestro Señor Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, ya venció al adversario, ya venció la enfermedad, ya venció la tristeza, ya venció la ira, venció en la cruz del Calvario la ruina, venció en la cruz del Calvario la guerra, venció en la cruz del Calvario a todos los demonios. Confía
porque tu Padre Celestial te va a llevar a límites que tú todavía no entiendes, y que esta prueba que en este momento estás pasando es porque Dios te va a bendecir con algo totalmente maravilloso, y te dará dones y te dará cosas espirituales que tú todavía no entiendes. Recuerda, no todas las bendiciones deben ser físicas, hay bendiciones espirituales, y Dios quiere también darte esas bendiciones. Que el Todopoderoso esté contigo, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre te acompañe. Amén y amén.